gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. A ver, vengo a contaros la última hora del Barça realmente. Tenemos una noticia y es que oficialmente Vicky López, que no Vicky Gómez, porque siempre me olvido y me equivoco con el apellido, cosas de Operación Triunfo, supongo, y Martina Fernández pasan a ser jugadoras del primer equipo del Barça. Y Alba Caño y Yui Pujols estarán en dinámica del primer equipo. A ver, generalmente siempre son dos las jugadoras que entran en dinámica en la temporada y normalmente pues siempre habían subido a la temporada siguiente al primer equipo. Es algo que ya pasó con Yana Fernández y Bruna Vilamala, de la que por cierto también tendréis pronto un vídeo sobre ella. Esta temporada pasada, estas jugadoras que habían entrado en dinámica del primer equipo habían sido Vicky y Martina. Bueno, y Dragoni también, pero Dragoni no va a subir al primer equipo, está cedida. Las que entraban en dinámica del primer equipo eran ellas, no sin abandonar sus funciones en el Barça B. Y ahora serán jugadoras oficiales del primer equipo con dorsales del primer equipo. Y pues yo creo que seguro que estarán viviendo un sueño. Pero vamos a profundizar un poco más en la historia de cada una. Vicky tiene ahora mismo 18 años. Sí. Habéis escuchado bien, 18 años, me parece increíble. Y debutó con el Barça la temporada de 2022 a 2023. 13 partidos jugó en concreto. Es una jugadora rescatada de la cantera del Madrid Club de Fútbol Femenino, con una visión de juego que recuerda mucho, yo diría que a los inicios de grandes centrocampistas como Alexia o Aitana incluso, pero con otras cualidades completamente diferentes, y yo creo que eso ya son palabras mayores. La temporada pasada jugó 37 partidos en total, contando con los 8 de Champions. Es una locura que siendo tan joven ya haya disputado 8 partidos en la máxima competición que es la Champions. Bueno, yo creo que habla ya de por sí solo del talento que tiene. Es una centrocampista que ha marcado 9 goles en liga con el primer equipo y que sin duda pues te puede sacar de muchísimos apuros porque es muy explosiva y cuando no tienes ideas o el partido está estancado o lo que sea, yo para mí sería una de las jugadoras que sacaría 100%. Por otro lado tenemos a Martina, que tiene 20 años y que también es súper joven y ahora mismo es una defensa que se está recuperando de una lesión en el menisco de la rodilla derecha, creo que lo he dicho bien. Aunque ya la hemos visto haciendo entrenamientos con el equipo, por tanto no creo que le falte mucho. Es una canterana que debutó en el primer equipo la temporada 2021-2022 y ha ido sin duda de menos a más. Yo personalmente destacaría su fluidez a la hora de tomar decisiones en defensa. Sabe cuándo replegarse, sabe cuándo avanzar más, dónde dar el pase, dónde dar esa salida del balón. Y creo que en el Barça es una de las cualidades que se le pidan a las defensas. Algo que yo creo que se le pedía como para subir al primer equipo era el rendimiento físico, esa condición física para poder aguantar a las rivales más fuertes físicamente. Y yo creo que lo ha ido consiguiendo poco a poco y que esto también es un trabajo de carrera de fondo. Bueno, Martina la temporada pasada jugó 15 partidos en liga. 13 de ellos directamente como titular y yo creo que pues supliendo muchas veces las bajas sensibles de Mapi y de Yana. Y jugó un total de 22 partidos en todas las competiciones. Y bueno, luego vamos en lo que respecta a las dos jugadoras que entrarán en dinámica del primer equipo esta temporada, que no es que vayan a ser las jugadoras del primer equipo, sino que irán jugando partidos poco a poco como lo han ido haciendo Vicky y Martina para ver si pueden tener hueco la temporada que viene o incluso, quién sabe, dentro de 2 temporadas. Estaríamos hablando de 2 jugadoras referencia del Barça B, como son Caño y Pujols, de 20 y 19 años respectivamente. Ya veis que son todas jovencísimas. Caño ha sido una de las piezas clave de la cantera, ya que ha liderado el Barça B. Vamos, es la capitana. Y yo cuando la he visto jugar siempre he dicho que tiene un montón de personalidad. Es una centrocampista con llegada, pero sobre todo diría que es la más táctica del equipo. Lo que más puede sorprender de ella realmente es el disparo desde fuera del área, porque no te lo esperas. Los rivales siempre
piensan que va a dar cualquier pase porque desde esa distancia un disparo tan potente no puede acabar en gol, pero ella sí que lo convierte. Por otra parte, Pujols es todo físico y mucha potencia. Una lateral izquierdo que sin duda nos puede venir muy pero que muy bien a la hora de dar descanso a nuestras laterales de confianza. Además, siempre hemos dicho que en el Barça era un gran problema el no encontrar una lateral izquierda que pudiera cumplir, digamos, en ambas tareas, tanto en ataque como en defensa. Y creo que aquí Judith tiene mucho que decir. Pienso que del Barça B atacando era una de las mejores y que en defensa, pues bueno, ha actuado muchas veces como central, así que las cualidades las tiene. Como veis, no solo son los nuevos fichajes, el cambio de entrenador, algunos cambios en el staff, sino incluso unos cambios que provienen desde la base. Desde el fútbol de la cantera blaugrana, porque tenemos talento para dar y espero que no para vender. Creo que ya hemos perdido a muchas jugadorazas que se han ido o incluso se irán a otras ligas o a otros clubes. Y lo entiendo porque es un poco la ley de las jugadoras, la ley de vida de una futbolista. No se van a quedar siempre en el mismo sitio y no se van a quedar siempre menos en un sitio donde para el cual están sobrecualificadas o quieren tener mucha más ambición de la que están consiguiendo. No sé si pensáis lo mismo que yo sobre este tema, pero os leo en comentarios y quizás incluso podemos hacer hasta un debate, fíjate lo que os digo. En fin, gente, espero que os haya gustado este vídeo, así en formato un poco más cortito. También va bien como para mí para poder recortar un poco más y no hacer lo de siempre, que es hablar a la cámara a largo entendido. Y bueno, en breves tendréis más vídeos, así que suscribíos, dadle a like si os ha gustado y si no también. Porque nos vemos pronto. Nos vemos pronto con Bruna. ¡Chao!